División de expresiones algebraicas. Vamos a dividir dos monomios. Al dividir los monomios se dividen los coeficientes con sus signos y se restan los exponentes de las letras comunes. Tenemos en forma general ax elevado a la m sobre bx elevado a la n. Existe una letra común que es la x y restamos los exponentes. Veamos el ejemplo. Vamos a dividir 20x elevado a la 6 sobre 5x elevado a la 4. Tomamos los coeficientes numéricos, los dividimos 20 entre 5, nos va a dar 4. Luego tomamos los exponentes de las letras comunes, x elevado a la 6, x elevado a la 4, restamos los exponentes y el resultado final sería 4x al cuadrado. Tenemos 18a elevado a la 5, b elevado a la 4 sobre 6a elevado a la 3, b elevado a la 3. Dividimos 18 entre 6, nos daría 3. Ahora restamos los exponentes de la letra a. 5 menos 3 nos daría a elevado a la 2. Luego restamos los exponentes de la letra b. Y nos daría entonces b elevado a la 1, pero no escribimos el 1 como exponente. En el siguiente ejemplo, vamos a dividir entonces menos 6 entre 2. Aquí se aplica la ley de los signos. Menos entre más me daría menos. Entonces en este caso sería menos 3. Y observemos que las letras comunes tienen el mismo exponente. Entonces cancelamos. Lo mismo sucede con las n. Y el resultado final sería menos 3 solamente. Para la división de polinomios por monomios, se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio, separando los coeficientes parciales con sus propios signos. Tenemos entonces en forma general a más b más c más d sobre x. Entonces separamos cada uno de los términos y lo vamos a dividir entre el monomio. En este caso el divisor es la x. Tenemos como ejemplo 4x elevado a la 4 más 2x elevado a la 6 más 6x elevado a la 5 sobre 2x elevado a la 3. Entonces tomamos cada uno de los términos del dividendo y los separamos con el divisor. Luego dividimos 4 entre 2, nos daría 2. X elevado a la 4 entre x elevado a la 3 nos daría 2x. Seguidamente el signo más, 2 dividido entre 2 nos da 1. Y x elevado a la 6 dividido entre x elevado a la 3 nos daría x elevado a la 3. Entonces nos daría 1x elevado a la 3. Recordemos que el coeficiente 1 no se escribe. Más, seguido el signo más, 6 dividido entre 2 nos daría 3. Y 5 le resto 3. Le restamos los exponentes de las letras comunes. Entonces el resultado sería más 3x elevado al cuadrado. Luego tenemos entonces 4m elevado a la 4 menos 24m a la 7 más 8m elevado a la 8 sobre 4m elevado a la 3. Realizamos el mismo procedimiento, separamos cada uno de los términos con sus respectivos signos y dividimos 4 entre 4 nos daría 1, m elevado a la 4 y m elevado a la 3 nos daría m elevado a la 1 por 1, entonces sería m menos 24 dividido entre 4 sería menos 6 m elevado a la 4 más 8 dividido entre 4 nos daría 2 m elevado a la 5. Restamos los exponentes en este caso. División de dos polinomios. Vamos a dividir x al cuadrado más 2x menos 15. Lo vamos a dividir entre x más 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar el primer término del dividendo, lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, es decir, x al cuadrado entre x. Al dividir x al cuadrado entre x nos daría x. Y ese es el primer cociente. Luego multiplico x por 5 y me daría 5x. Pero recordemos que debemos cambiarle el signo. Aquí en este caso me dio positivo y lo escribo aquí menos 5x. Luego multiplico x por x, me daría x al cuadrado positivo y aquí lo escribo menos x al cuadrado.
luego sumo o resto dependiendo de los términos. En este caso siempre vamos a eliminar los primeros términos. Entonces luego tengo 2x menos 5x me daría 3x, negativo porque el 5 es mayor en cuanto a valor absoluto. Bajamos el menos 15, el siguiente término, y luego tomamos nuevamente el primer término del dividendo, lo dividimos entre el primer término del divisor. Dividimos menos 3x entre x. Eliminamos las x y me quedaría menos 3. Entonces ese viene siendo el segundo término del cociente. Menos 3 por 5 me daría menos 15. Le cambio el signo, me daría más 15. Luego menos 3 por x me daría menos 3x y le cambio el signo aquí al momento de escribirlo. Luego sumo o resto y observemos que son iguales y son de diferentes signos, por lo tanto los cancelo. Y este sería el resultado de la división, que sería x menos 3 es el cociente. Vamos a dividir x elevado a la 3 más x al cuadrado menos 2x menos 8 entre x menos 2. En este caso los términos están ordenados, no hay ningún problema. Entonces tomamos el primer término del dividendo, lo dividimos entre el primer término del divisor, es decir, x elevado a la 3 entre x, eso nos va a dar x elevado a la 2. Este corresponde al primer cociente de la división. Luego multiplico x elevado a la 2 por menos 2, me daría menos 2x al cuadrado. Me da negativo, en este caso lo escribo aquí positivo. Recordemos que siempre le voy a cambiar el signo. Luego x al cuadrado por x me daría x elevado a la 3 positivo y aquí lo escribo negativo. Realizo las operaciones correspondientes, entonces tengo 1 aquí y 2 me daría 3x al cuadrado. Recordemos que se escribe el mismo coeficiente literal y en este caso, como tiene signo contrario y son iguales, se cancelan. Bajo el siguiente término que es menos 2x y nuevamente divido 3x al cuadrado entre x. Al dividir 3x al cuadrado entre x me daría 3x. Ese viene siendo el segundo cociente. Multiplico 3x por 2 me daría 6x. Negativo. Le cambio el signo y lo escribo aquí, me daría entonces más 6x. Luego multiplico 3x por x, me daría 3x al cuadrado positivo y le cambio el signo aquí. Y luego sumo y resto dependiendo los signos que tengan. En este caso tienen signos contrarios, los restos y el resultado es positivo. En este caso sería 4x. Y aquí los términos son iguales, tienen signo diferente, los cancelo. Bajo el siguiente término, que es menos 8. Y nuevamente divido 4x entre x, me daría entonces 4. Este viene siendo el tercer término del cociente. Me da positivo. 4 lo multiplico por menos 2, me daría menos 8. Pero aquí lo escribo positivo. 4 por x me daría 4x positivo y aquí lo escribo negativo. Luego sumo y resto, pero observamos que son iguales los términos, tienen signos contrarios y cancelo en ambos términos. En la siguiente división de polinomios tenemos x elevado a la 4 más 2x elevado al cuadrado más 2x más 7 menos 5x elevado a la 3 entre x al cuadrado más 4 menos 3x. Observemos que con relación a la letra x y los exponentes, los polinomios están desordenados, tanto en el dividendo como en el divisor. Por lo tanto, debemos ordenarlo. Entonces ya aquí aparecen ordenados el dividendo, lo mismo el divisor. Entonces tomamos el primer término del dividendo
que es x elevado a la 4, lo dividimos entre x elevado al cuadrado, nos daría en este caso x elevado a la 2. Multiplico x elevado a la 2 por 4, me daría 4x al cuadrado positivo, le cambio el signo y lo voy a ubicar donde están las x al cuadrado. Entonces sería menos 4x elevado a la 2. Recordemos que son términos semejantes, por lo tanto debo colocarlo debajo donde están las x al cuadrado. Luego multiplico x al cuadrado por menos 3x, me daría menos 3x elevado al cubo. Le cambio el signo, entonces sería más 3x elevado al cubo. Lo escribo debajo donde están las x al cubo. Luego multiplico x al cuadrado por x al cuadrado, me daría x elevado a la 4 positivo, y en este caso lo escribo negativo. Entonces sumo o resto dependiendo de los signos que tenga. En este caso voy a restar y me da negativo porque el 4 es mayor con relación al valor absoluto. Aquí también voy a restar y me da negativo porque el 5 es mayor en cuanto al valor absoluto. Y aquí son iguales, en este caso cancelo. Bajo la siguiente cifra, que sería 2x. Entonces, ahora divido el primer término del dividendo, que es menos 2x elevado a la 3, lo divido entre x al cuadrado. Y me daría entonces menos 2x. Multiplico menos 2x por 4. 2 por 4 me daría entonces menos 8x. Le cambio el signo, más 8x, lo ubico donde están las x. Luego menos 2x por menos 3x me daría, menos por menos me da más, me daría 6x al cuadrado positivo, y le cambio el signo acá, me daría entonces menos 6x al cuadrado. Menos 2x por x al cuadrado me daría entonces menos 2x elevado a la 3, le cambio el signo, que sería entonces más 2x elevado a la 3. Tengo entonces los dos términos positivos, los sumo, me daría 10x. Los dos términos acá son negativos, me daría menos 8x al cuadrado. Y aquí son iguales, tienen signos contrarios o diferentes, y los cancelo. Bajo entonces por último el siguiente término, que es un término independiente, en este caso el 7. Y luego hago el mismo procedimiento, divido menos 8x al cuadrado entre x al cuadrado. Al dividirlo me daría entonces menos 8. Menos 8 lo multiplico por 4, me daría menos 32. Le cambio el signo, me daría entonces más 32. Menos 8 por menos 3x me daría 24x positivo. Le cambio el signo, entonces sería menos 24x. Luego multiplico menos 8 por x al cuadrado, me daría menos 8x al cuadrado. Le cambio el signo, lo escribo más 8x al cuadrado. Luego procedo a sumar o a restar, dependiendo de los signos que tenga. En este caso sumo los términos independientes, me daría entonces 39 positivo. Acá resto, 24 es mayor en cuanto a valor absoluto, me daría entonces menos 14x. Y son iguales, por lo tanto cancelo. Entonces tenemos que el cociente de esta división es x al cuadrado menos 2x menos 8, y tenemos un residuo que es menos 14x más 39.